La tormenta de octubre desató su furia sobre Millbrook, New Hampshire. La lluvia azotaba la oscuridad como balas. El viento aullaba entre las tiendas vacías. Entonces llegó el grito. Una mujer surgió de la blanca montaña, con su ropa de senderismo de diseño hecha jirones, el barro manchándole la cara como pintura de guerra. Ella no era de aquí. Todo en ella gritaba dinero desesperado. Su chaqueta Columbia estaba rota, pero aún valía más que el alquiler de la mayoría. Su cabello rubio platino ondeaba salvajemente en la tormenta. El terror dibujaba profundas líneas alrededor de sus ojos esmeralda. Jake Morrison se quedó paralizado en la puerta de su garaje, con sus 1,88 metros de músculos curtidos envueltos en una franela manchada de grasa. La brújula militar de su llavero se balanceaba hipnóticamente bajo el resplandor fluorescente. 3 años escondido, 3 años de silencio, 3 años intentando olvidar Afganistán y la pesadilla que destruyó a su escuadrón. Pero esos instintos depredadores nunca murieron. Reconocieron el peligro. Reconocieron la desesperación. Y reconocieron algo más en el rostro de esta mujer que le heló la sangre. Mi hija, jadeó, desplomándose contra su banco de trabajo. Se ha ido. La mano de Jake se movió instintivamente hacia su brújula, y no tenía ni idea de que estaba a punto de enfrentarse al único fantasma del que nunca podría escapar. Victoria Sterling había comandado salas de juntas desde Manhattan hasta Silicon Valley, había convertido a Sterling Pharmaceuticals en un imperio de la lista Fortune 500 a base de pura fuerza de voluntad y precisión quirúrgica. Pero esa noche, de pie en ese garaje manchado de grasa con su hija de 6 años desaparecida en algún lugar del desierto de las Montañas Blancas. Toda esa armadura corporativa se desmoronaba como papel bajo la lluvia. El mecánico que la observaba no parecía la salvación. Aceite bajo las uñas, calcetines rojos descoloridos, gorra echada hacia atrás sobre el cabello oscuro, con mechones de canas prematuras, la clase de quietud vigilante que le recordaba a los soldados que había conocido en eventos benéficos militares. Su garaje parecía congelado en el tiempo. Letreros antiguos de Coca-Cola oxidados por los bordes, herramientas que pertenecían a un museo, el auténtico olor a aceite de motor y décadas de trabajo duro. Jake evaluó la situación con la metódica eficiencia que lo había mantenido con vida durante 6 despliegues. Equipo de camping de diseño esparcido por los asientos de cuero de un BMW como confeti caro. No tenía anillo de bodas, pero sí una franja pálida de piel donde solía vivir uno. Esta mujer tenía dinero, educación y absolutamente ninguna experiencia en la naturaleza. Sus botas de montaña aún lucían las etiquetas de precio de rey apenas disimuladas por el barro. ¿Cuándo vio a su hija por última vez? Su voz transmitía la serena autoridad de alguien que ya había ayudado a civiles en pánico a superar situaciones de crisis. Las manos cuidadas de Victoria temblaban mientras luchaba por articular palabras coherentes. 2 horas, quizá 3. Estábamos montando nuestra tienda de campaña cerca del inicio del sendero de Crystal Lake. Emma fue a recoger leña para nuestra fogata y la frase se apagó en algún lugar entre su garganta y el creciente terror en su pecho. Los niños no se desvanecen en el aire, dijo Jake, mientras buscaba su mochila resistente de majita y militarra. Su forma experta de moverse sugería que no era su primera operación de búsqueda y rescate. Dígame exactamente qué sucedió en los 10 minutos previos a su desaparición. Cada detalle, por pequeño que fuera, algo en su tono hacía que Victoria lo mirara con nuevos ojos. No se trataba de un simple mecánico de pueblo ofreciendo ayuda vecinal. La forma en que empacaba su equipo, las preguntas que hacía, el método sistemático que aplicaba en situaciones de emergencia. Definitivamente, tenía que ser militar. Jake se echó la mochila al hombro con movimientos tan automáticos que parecían coreografiados. Memoria muscular de una vida que ni siquiera podía imaginar. Señora, estamos consumiendo la poca luz del día que nos queda, incluso con esta tormenta. El bosque se los tragó a los pocos minutos de salir del santuario fluorescente del garaje. Jake se movía entre la maleza como si hubiera nacido para cazar en la oscuridad,
leyendo señales que los ojos inexpertos de Victoria ni siquiera podían distinguir de los escombros del bosque. Una ramita rota por aquí, sugiriendo que alguien pequeño se había abierto paso recientemente. Una huella parcial de una bota por allá, preservada en el barro bajo una roca saliente. La forma en que las hojas caídas se habían alterado en patrones que contaban historias de paso y dirección. Su linterna barría el suelo en cuadrículas precisas, mientras Victoria se tambaleaba detrás de él. Su costosa ropa North Face de repente parecía bisutería en una feria renacentista. «Tu hija», dijo Jake sin detenerse. «¿Es inteligente?» Reflexiona rápido bajo presión. El corazón de Victoria se llenó de orgullo maternal a pesar de las circunstancias. Brillante, lee a un nivel de 5º grado, resuelve rompecabezas para adolescentes, recuerda todo lo que ha leído sobre supervivencia. Los hombros de Jake se relajaron casi imperceptiblemente. Bien. Los niños inteligentes dejan migas de pan cuando tienen miedo. 27 minutos después de su búsqueda, la linterna de Jake iluminó algo que hizo que el corazón de Victoria se llenara de esperanza y terror a partes iguales. Una pequeña cinta rosa para el pelo atada cuidadosamente a una rama exactamente a la altura de Emma, ubicada donde cualquiera que siguiera el rastro la vería con seguridad. «Está marcando su camino», dijo Jake, y Victoria captó algo que podría haber sido aprobación en su voz. Su brújula brilló a la luz de la linterna mientras comprobaba su rumbo con la posición de la cinta. Los niños tienen instintos naturales de supervivencia. Eso es lo que la mantendrá con vida aquí afuera. La forma en que lo dijo, con la seguridad de alguien que había visto tanto la supervivencia como su contrario, hizo que Victoria estudiara su perfil en las sombras danzantes. Este hombre sabía cosas sobre mantenerse con vida cuando todo salía mal, sobre tomar decisiones instantáneas que marcaban la diferencia entre volver a casa y desaparecer para siempre en la oscuridad. El segundo marcador apareció 43 minutos después, justo cuando las costosas botas de montaña de Victoria empezaban a producirle ampollas que la dejarían cojeando durante semanas. Un pequeño grupo de piedras dispuestas en una perfecta forma de flecha, apuntando hacia las profundidades del bosque, hacia un terreno que parecía cada vez más hostil. Jake se arrodilló junto al marcador, tocando cada piedra con la reverencia de quien comprendía su significado sagrado. Las familias militares educan a sus hijos de forma diferente a los civiles, dijo casi para sí mismo, con una voz que Victoria no pudo identificar. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. Pero Jake ya se movía de nuevo, siguiendo la dirección de las flechas de piedra con la concentración de un sabueso rastreador. Su presa, un soldado que seguía órdenes en un territorio que podría no permitir la retirada. La idea le provocó escalofríos a Victoria, que no tenían absolutamente nada que ver con el frío de octubre que se filtraba a través de su costosa chaqueta. Nuestros dos los llevaron a un arroyo poco profundo donde los senderos cuidadosamente trazados de Emma parecían desvanecerse por completo, como si la niña simplemente se hubiera evaporado en niebla. Jake estudió las orillas fangosas con la intensidad de un arqueólogo leyendo textos antiguos. Su linterna revelaba detalles que no significaban nada para Victoria, pero que aparentemente le contaban historias completas. El agua lo cambiaba todo en las operaciones de búsqueda. Podía ocultar huellas, alterar rastros de olor, convertir un rescate sencillo en una pesadilla donde el tiempo se convertía en el enemigo. Pero los niños eran predecibles de maneras que los adultos habían olvidado. Su lógica seguía patrones que parecían aleatorios, pero, en realidad tenían todo el sentido. Ella siguió el agua río abajo, dijo finalmente, con una certeza absoluta, más fácil que luchar a través de esa espesa maleza. Más inteligente que intentar escalar la cresta en la oscuridad. Su confianza debería haber sido reconfortante, pero algo en la forma en que interpretaba el bosque. Como un mapa táctico militar, a Victoria se le erizaron los pelos de punta con preguntas que no estaba preparada para hacer. La entrada de la cueva parecía una boca oscura excavada en la ladera,
parcialmente oculta por troncos caídos y los escombros acumulados de innumerables tormentas otoñales. Jake se acercó con los pasos cuidadosos y mesurados de quien hubiera despejado edificios hostiles en una guerra urbana, su linterna cortando sombras que parecían moverse con un propósito malévolo. «Emma», gritó Victoria, su voz resonando en profundidades que se tragaban el sonido como una bestia hambrienta. Una vocecita asustada respondió desde algún lugar en la oscuridad, y las rodillas de Victoria casi se doblaron de alivio. «Mami, ¿de verdad eres tú?» El sonido golpeó a Victoria como un puñetazo. Alivio, terror y un amor maternal abrumador le aplastaron el pecho hasta que no pudo respirar. La mano firme de Jake en su brazo la detuvo de precipitarse ciegamente hacia lo desconocido. «Despacio y con paso firme», dijo en voz baja. «No sabemos si está herida, y no podemos ayudarla si también nos lastimamos». Emma emergió de las profundidades de la cueva como un pequeño ángel sucio, con su chaqueta rosa rota, pero su espíritu intacto, lanzándose a los brazos de Victoria con la fuerza desesperada de una niña de 6 años que había intentado ser valiente durante demasiado tiempo. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras Victoria apretaba a su hija contra su pecho, sintiendo el rápido latido de Emma contra el suyo como el ritmo más preciado del universo. «Lo hice todo bien, mami», susurró Emma entre lágrimas. «Dejé marcas en el camino como papá me enseñó antes de irse al cielo. Encontré refugio cuando oscureció. Me quedé quieta cuando oí voces llamando para que los rescatadores pudieran encontrarme». Las palabras golpearon a Jake como un mazo en el plexo solar, y Victoria vio algo parpadear en sus rasgos curtidos que parecía sospechosamente reconocimiento o culpa, o ambos. El viaje de regreso a la civilización pasó entre un torbellino de alivio, agotamiento y crecientes preguntas que Victoria no estaba segura de querer responder. Emma cabalgaba sobre los anchos hombros de Jake, charlando de su aventura con la extraordinaria resiliencia que solo los niños poseen, como si perderse en una tormenta hubiera sido un juego emocionante en lugar de una emergencia mortal. Había encontrado la cueva cuando empezó a llover. Explicó con detalle, con la lógica de una niña de 6 años, que había usado rocas y ramas caídas para bloquear parte de la entrada, manteniéndose seca recordando los viajes de campamento con su padre antes de su último despliegue. Victoria se encontró estudiando el perfil de Jake mientras él escuchaba la historia de Emma con la atención concentrada de alguien acostumbrado a informar tras misiones peligrosas. Notó cómo se tensaban los músculos de su mandíbula cada vez que Emma mencionaba el entrenamiento militar de su padre. Como su mano libre no dejaba de tocar la brújula de su llavero como un hábito nervioso. Como parecía saber exactamente qué preguntas de seguimiento hacer sobre aquellas antiguas expediciones de campamento. De vuelta en el garaje, las luces fluorescentes brillaban intensamente después de horas en la oscuridad del bosque. Victoria intentó poner un fajo doblado de billetes de $100 en las manos callosas de Jake mientras Emma exploraba el fascinante mundo de las herramientas automotrices con la intrépida curiosidad de la infancia. «No puedo aceptar pago por ayudar a un niño», dijo Jake con firmeza. Pero su voz había adquirido un tono distante que hizo que Victoria levantara la vista bruscamente del conteo de dinero. Ella lo notó estudiando su tarjeta de visita con una expresión que no pudo descifrar, algo entre confusión y horror creciente. «Sterling Pharmaceuticals», decía en elegante letra plateada debajo de su nombre. «Victoria Sterling, directora ejecutiva, División de Investigación y Desarrollo. Pharmaceuticals», repitió lentamente, y algo en su tono hizo sonar las alarmas en la cabeza de Victoria. «Nos especializamos en medicamentos para la terapia de trauma», explicó, preguntándose por qué la temperatura en el garaje parecía haber bajado 20 grados. «Tratamientos de TEPT para veteranos, trastornos de ansiedad, manejo de la depresión. Es un trabajo importante». El rostro de Jake se había quedado completamente inexpresivo como si alguien le hubiera corrido una cortina. «Sí», dijo en voz baja. «Un trabajo importante». «¿Todo bien?», preguntó Victoria. Porque claramente no todo estaba bien,
y sus instintos corporativos para interpretar dinámicas hostiles en la sala de juntas le gritaban advertencias. Jake miraba su tarjeta de visita como si contuviera su propia sentencia de muerte. Sus nudillos se pusieron blancos donde apretaba la brújula con tanta fuerza que le dejó una huella imborrable en la palma. «Todo está bien», dijo, pero las palabras salieron como cristales rotos, tan afiladas que podían cortar. «Deberías llevar a Emma a un lugar cálido y seco. Los niños ya han pasado bastante esta noche sin pillar neumonía encima». Victoria quiso insistir. Quiso entender por qué la atmósfera se había vuelto repentinamente ártica. Pero Emma se tambaleaba de cansancio, un bajón de adrenalina que golpeaba su pequeño cuerpo como un tren de carga. «Quizás podríamos invitarte a cenar mañana», ofreció vacilante, «para agradecerte como es debido por salvarle la vida a Emma». La sonrisa de Jake parecía dolorosa de producir. «No creo que sea buena idea, señora». Victoria permaneció despierta esa noche en la habitación del Hotel Millbrook Inn, escuchando la respiración apacible de Emma y repasando cada momento en el bosque con el detalle obsesivo que la había convertido en una exitosa directora ejecutiva. Había algo en Jake Morrison que simplemente no cuadraba. No encajaba con la narrativa del mecánico de pueblo con buen corazón. La forma en que se movía por terrenos agrestes con precisión militar, que delataba un entrenamiento exhaustivo, las preguntas tácticas que le había hecho sobre el padre de Emma y sus métodos de enseñanza. El repentino cambio de personalidad cuando ella mencionó su compañía farmacéutica. Sacó su iPhone y buscó en Google Jake Morrison, ranger del ejército de New Hampshire, pero no encontró absolutamente nada. Ni historial de servicio, ni artículos de noticias, ni rastro de antecedentes militares en ningún lugar del ciberespacio. Era como si Jake Morrison se hubiera materializado en Millbrook hacía 3 años como un fantasma sin pasado verificable. Eso debería haber sido tranquilizador, se dijo a sí misma. En cambio, la mantuvo mirando al techo hasta que el amanecer tiñó las montañas de púrpura con la luz temprana. La mañana siguiente trajo respuestas que Victoria no estaba ni remotamente preparada para afrontar. Estaba comprando café en el Millbrook Only Diner, un restaurante retro de los años 50 con cabinas de vinilo rojo y una gramola que funcionaba de verdad, cuando escuchó a 2 granjeros locales hablar de Jake Morrison con la misma naturalidad con la que los habitantes de un pueblo pequeño diseccionaban la vida de sus vecinos. «Qué lástima lo que le pasó a su esposa Sara», dijo uno, removiendo azúcar en un café que parecía tan fuerte que se deshacía en una cuchara. «Un accidente de coche, ¿no? Un choque frontal con un conductor ebrio. Lo dejó con ese chico, Tommy, para que lo criara él solo», respondió el otro, sacudiendo su canosa cabeza. Jake ha sido diferente desde entonces, callado, como si llevara una carga demasiado pesada para que un solo hombre la lleve. A Victoria se le heló la sangre en las venas. Pensó en la dulce paciencia en la voz de Jake cuando la había ayudado a seguir los hitos del camino. La forma protectora en que había llevado a su hija sobre sus hombros. Un padre viudo criando a una hija solo, igual que ella. No me extraña que estuviera tan decidido a encontrar a Emma. Tan hábil para leer la psicología de una niña asustada. Ología. Victoria se encontró caminando de vuelta al taller mecánico de Morrison con 2 tazas de café y una bolsa de pasteles recién hechos del restaurante, diciéndose a sí misma que solo quería agradecerle a Jake como es debido por arriesgar su propia seguridad para salvar a Emma. Pero, en realidad, quería comprender al hombre que había salvado a su hija. Quería reconstruir el rompecabezas de alguien que se movía como un militar de élite pero vivía como un mecánico de pueblo. Emma saltaba a su lado, ya parloteando sobre su deseo de volver a ver al tío Jake y aprender más sobre cómo arreglar coches. Las puertas del garaje estaban abiertas para dejar entrar el sol de octubre. Música rock clásica provenía del área de servicio donde Jake trabajaba bajo el capó de una vieja camioneta Ford que parecía más vieja que Victoria. Parecía diferente a la luz del día, más joven de alguna manera, menos misterioso, solo un hombre que intentaba ganarse la vida honradamente en un lugar donde la gente todavía creía en ayudar a sus vecinos. Hasta que vio a Victoria acercarse con café,
y esa expresión cuidadosamente cautelosa volvió a su lugar como una armadura. Trajimos café y garras de oso, anunció Emma con el entusiasmo de una niña de 6 años, corriendo para rodear con sus pequeños brazos las piernas de Jake, vestidas con vaqueros, antes de que Victoria pudiera detenerla. Victoria observó cómo su actitud se suavizaba al subir a Emma a su banco de trabajo, dejándola examinar el motor de la camioneta mientras le explicaba cómo funcionaban los pistones y los cilindros en un lenguaje que un niño podía entender. «Tu hija tiene unas aptitudes mecánicas increíbles», le dijo a Victoria, aceptando el café con evidente reticencia, como si la amabilidad misma se hubiera vuelto algo peligroso. «Hace buenas preguntas, no acepta respuestas simples». «En eso se parece a su padre», dijo Victoria con atención, observando el rostro de Jake en busca de alguna reacción. Robert siempre era mecánico, siempre desarmaba cosas para ver cómo funcionaban. La taza de café de Jake cayó al suelo de cemento con un sonido como el de un disparo. Un líquido marrón se extendió por el garaje en una mancha oscura que se parecía demasiado a sangre seca. El silencio se extendió entre ellos como un cable de alta tensión, listo para romperse a la menor provocación. El rostro de Jake palideció por completo, con la mirada fija en un punto invisible más allá del hombro de Victoria, viendo algo que solo existía en el recuerdo. «Robert Sterling», dijo, y no era una pregunta, no era una petición de confirmación. Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas al agua quieta, enviando ondas de implicación en todas direcciones. El corazón de Victoria dejó de latir durante lo que parecieron varios segundos. «¿Conocías a mi marido?», susurró, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Quizás la había sabido desde el momento en que el rostro de Jake cambió al mencionar los fármacos y el tratamiento para el TEPT. «Con el Robert Sterling», continuó Jake, con la voz hueca como una tumba vacía. «Oficial al mando, Tercer Batallón de Rangers, Operación Kandahar, 21 de octubre de 2018. Victoria sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, el garaje giraba como una atracción de feria. «Estuviste allí», dijo, con palabras apenas audibles. «Eras uno de sus soldados». La risa de Jake no contenía absolutamente nada de humor. Solo el sonido amargo de un hombre que había cargado con demasiado dolor durante demasiado tiempo. «Fui el único que regresó a casa con vida». Las palabras golpearon a Victoria como golpes físicos. Cada sílaba se le hundía más en el pecho hasta que no pudo respirar, no pudo pensar, no pudo procesar lo que estaba oyendo. La misión que ordenó su esposo mató a 8 buenos soldados, 8 hombres con familias, hijos y un futuro que nunca verán. Sacó su brújula del bolsillo, sosteniéndola como si fuera una prueba en un juicio por asesinato. «Sus nombres están grabados en esta brújula. Los llevo conmigo cada día, cada hora, cada minuto desde aquella noche». Las piernas de Victoria cedieron, por completo, y se dejó caer en un taburete de trabajo. La taza de café se le cayó de las manos inertes, uniéndose a la taza rota de Jake en el suelo de cemento. «Eso no es posible», dijo, sacudiendo la cabeza con desesperación. «Robert me dijo que fue una acción enemiga, un fallo táctico, información errónea de fuentes locales. Dijo que los soldados murieron heroicamente siguiendo órdenes, pero nunca mencionó a ningún superviviente. Dijo, su marido nos envió a una trampa sabiendo perfectamente que la información estaba comprometida». Jake continuó implacablemente. 3 años de rabia contenida que por fin encuentran su voz. «Múltiples fuentes nos confirmaron que el lugar era hostil, que las fuerzas enemigas estaban preparadas para nuestra llegada. Llamamos por radio al campamento base 3 veces, solicitando el aborto de la misión o un ajuste táctico». La voz de Jake se quebró como una piedra al romperse, la emoción cruda se desbordó a través de la disciplina militar. «El coronel Sterling nos ordenó mantener silencio de radio y completar la misión según lo planeado. Dijo que era demasiado importante para abortarla basándose en informes sin confirmar.
El mundo cuidadosamente construido de Victoria se estaba desintegrando a su alrededor. 3 años de recuerdos cuidadosamente preservados, desmoronándose en cenizas y amarga verdad. Él no haría eso, susurró, pero la convicción ya se le escapaba de la voz. Robert era un buen hombre, un comandante cuidadoso. Me dijo que seguía todos los protocolos, que hacía todo según las reglas. Las reglas no devuelven a los soldados muertos a sus familias. La vocecita confusa de Emma atravesó la devastación como un cuchillo a través de la seda. Mami, tío Jaque, ¿por qué lloran? Victoria levantó la vista entre lágrimas que no se había dado cuenta de que caían y encontró a su hija de pie entre ellos. Su pequeño rostro se arrugó por la preocupación ante la tensión adulta que no podía ni siquiera comprender, pero que podía sentir irradiar como el calor de un fuego. El rostro de Jaque experimentó una serie de rápidas transformaciones. La rabia se disolvió en dolor. El dolor se transformó en algo que podría haber sido amor protector. Todo se asentó en la expresión amable que reservaba para los niños que necesitaban consuelo. Tu mami solo está cansada, cariño, dijo en voz baja, levantando a Emma de nuevo a su banco de trabajo con manos temblorosas. Casi imperceptiblemente. A veces, los adultos tenemos pensamientos tristes sobre personas que ya no están, personas a las que extrañamos mucho. Emma asintió con la solemne comprensión que solo les correspondía a los niños que habían perdido a un padre demasiado jóvenes. Como cuando pienso en papá y deseo que volviera del cielo exactamente como esa princesa. Victoria observó entre lágrimas cómo Jaque consolaba a su hija con la misma paciencia que le había mostrado en el bosque. Y algo dentro de su pecho se quebró como un huevo, derramando emociones que había contenido cuidadosamente durante 3 años. Este hombre tenía todas las razones del mundo para odiarla, para culparla por las decisiones de su esposo, para ver a Emma como nada más que la hija del oficial que ordenó a sus hermanos de armas que fueran a la muerte. En cambio, secaba las lágrimas de preocupación de Emma con sus pulgares callosos y le explicaba que los adultos a veces necesitaban tiempo para procesar los sentimientos difíciles sobre las personas que amaban y habían perdido. ¿Estás enojada con mamá?, preguntó Emma con la devastadora franqueza que hacía que la verdad infantil fuera tan efectiva. Detectores. Jaque sostuvo la mirada de Victoria por encima de la cabeza de Emma, y ella vio 3 años de dolor cuidadosamente enterrado mirándola fijamente. No estoy enojado con tu mami, cariño, dijo en voz baja, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía en sus ojos. Estoy enojado conmigo mismo por no haber podido salvar a mi amiga. La hora siguiente transcurrió en una conversación cuidadosa y cautelosa mientras Emma jugaba con las herramientas de Jaque bajo su atenta supervisión, su presencia sirviendo como amortiguador contra las emociones vivas que crepitaban entre los adultos. Victoria se enteró de que Jaque se había marchado de hospitales militares sin completar el tratamiento. Se había saltado las ceremonias de condecoración y las audiencias de condecoración posteriores a la Operación Kandahar. Se había cambiado legalmente el nombre de Jacob Martinson a Jaque Morrison. Compró el garaje con ahorros y prestaciones de supervivencia que sentía que no merecía cobrar. Pensé que si venía aquí, ayudaba a la gente con sus coches, sería útil para una comunidad que no sabía lo que había hecho. Su voz se apagó en un silencio que hablaba más fuerte que las palabras. La culpa no desaparece solo por hacer buenas obras, dijo Victoria en voz baja, reconociendo el peso que él cargaba, pues ella llevaba 3 años cargando con la suya propia. Tú sabrías algo de eso, respondió Jaque. Y Victoria se dio cuenta de que tenía toda la razón. 2 semanas después, Victoria se encontró haciendo el viaje de 3 horas de Boston a Millbrook cada vez con más frecuencia, diciéndose a sí misma que era porque a Emma le encantaba visitar al tío Jaque y aprender sobre reparación de automóviles. Se dijo a sí misma que era porque estaba investigando seriamente la posibilidad de abrir una oficina satélite de Sterling Pharmaceutical en la zona rural de New Hampshire, más cerca de las poblaciones de veteranos que más necesitaban sus servicios. Cuidadosamente no se dijo la verdad. Que Jaque Morrison era el primer hombre en 3 años que la hacía sentir algo más que un vacío entumecido.
Algo más que la cuidadosa distancia emocional que había mantenido desde la muerte de Robert. Incluso sabiendo lo que ahora sabía sobre la misión que mató a su escuadrón, sobre todo sabiendo lo que ella sabía. Porque Jake llevaba su culpa como una carga sagrada. Y Victoria reconoció ese peso en particular porque llevaba su propio peso durante exactamente el mismo tiempo. El accidente ocurrió un martes por la tarde de noviembre, cuando las primeras nevadas de la temporada convertían las carreteras secundarias de New Hampshire en pistas de patinaje disfrazadas de pavimento. Victoria conducía de regreso de una conferencia farmacéutica en Concord. Pensaba en Jake y Emma y en la extraña nueva dinámica familiar que habían estado construyendo con tanto cuidado, cuando su BMW chocó contra el hielo negro de la Ruta 16 y se estrelló contra una barrera de seguridad con un crujido de metal y cristales rotos que sonó exactamente como el fin del mundo. Se despertó 36 horas después en el Hospital General Mercy con una conmoción cerebral que le hacía pensar como nadar en melaza. 3. Costillas rotas que convertían la respiración en una aventura. Y Jake Morrison dormía en la incómoda silla junto a su cama con Emma acurrucada en su regazo como un gatito que hubiera encontrado el lugar soleado perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó, con la voz como papel de lija raspado sobre madera áspera. Desde que me llamaron ayer por la mañana, respondió Jake, moviendo con cuidado el cuerpo dormido de Emma sin despertarla. Sus movimientos eran suaves como los de un padre que cuida a su propio hijo. El hospital me tenía como tu contacto de emergencia. Emma se negó a irse hasta que los médicos le prometieron que ibas a estar bien. Saber que había puesto a Jake como su contacto de emergencia, una decisión que había tomado semanas atrás sin pensar realmente en las implicaciones, le inundó el pecho a Victoria, a pesar de que los analgésicos hacían que todo pareciera distante y extraño. No tenías que quedarte, empezó a decir, pero Jake la interrumpió con una mirada indiscutible. Sí, lo hice, dijo con firmeza. Emma te necesita viva y sana. Y tal vez, hizo una pausa, como si sopesara sus palabras con cuidado. Tal vez los necesito a ambos más de lo que quiero admitir. La confesión pendía entre ellos como un puente que ninguno estaba del todo seguro de ser lo suficientemente valiente como para cruzar. 3 años de cuidadosa distancia emocional, sintiéndose de repente como un océano que habían estado cruzando a nado sin darse cuenta de que ya habían recorrido casi toda la orilla. Victoria extendió su mano sana y tocó la de Jake, que descansaba protectoramente sobre la espalda de Emma. Palpó los callos y las cicatrices que contaban historias tanto de servicio militar como de honesto trabajo civil. He estado pensando en lo que dijiste, susurró, consciente del tranquilo sueño de Emma. Sobre que la culpa no desaparece solo por hacer buenas obras, sobre cargar con el peso de decisiones que no te correspondían del todo. Los dedos de Jake se entrelazaron con los de ella, piel áspera contra suave, 2 tipos de fuerza diferentes, encontrando un punto en común. ¿Y a qué conclusión llegaste?, preguntó en voz baja. Tal vez la culpa no deba desaparecer por completo. Tal vez se supone que debemos llevarlo adelante y usarlo para ser mejores, para amar con más fuerza, para proteger a las personas que más importan. Jake sacó su brújula del bolsillo, la que tenía 8 nombres grabados en su superficie desgastada con una letra tan pequeña que Victoria tuvo que entrecerrar los ojos para leerla. Ayer le pedí al joyero del pueblo 2 nombres más, dijo en voz baja, sosteniendo la brújula para que la luz de la habitación del hospital iluminara los grabados recientes. Emma Sterling y Victoria Sterling. Justo aquí, junto a mis hermanos, porque ahora también son parte de la familia. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas al ver sus nombres grabados con la misma minuciosa escritura que los soldados caídos, comprendiendo la importancia de ser incluida en el monumento más sagrado de Jake. La familia viva, explicó Jake, con la voz cargada de una emoción que había mantenido enterrada durante demasiado tiempo. La que vale la pena luchar, por la que vale la pena seguir vivo, alrededor de la cual vale la pena construir un futuro. Victoria levantó la brújula para captar más luz, estudiando cómo se veían sus nombres a continuación. A las de los hombres que Jake había perdido. Es hermoso,
susurró entre lágrimas que no tenían nada que ver con los analgésicos. Es mi hogar, corrigió Jake con suavidad. Emma se removió en los brazos de Jake, parpadeando somnolienta hacia la habitación del hospital, con la desorientación de un niño que despierta en un lugar desconocido. Mamá ha despertado, anunció con la alegría pura de quien había estado realmente asustado y ahora sentía un alivio inconmensurable. El tío Jake se quedó conmigo todo el tiempo. Me leía cuentos, me compraba pudín de chocolate en la cafetería y me contaba de sus amigos, cuyos nombres viven en su brújula. Victoria sostuvo la mirada de Jake por encima del cabello alborotado de Emma y vio cómo 3 años de dolor cuidadosamente guardado finalmente comenzaban a sanar, reemplazados por algo que se parecía sospechosamente a la esperanza. «¿Te dijo que tu nombre también está en la brújula ahora?», le preguntó a Emma, viendo cómo el rostro de su hija se iluminaba de asombro. «¿De verdad?». Emma agarró la brújula con ambas manos, estudiando los grabados frescos con la intensidad de un erudito que examina un texto antiguo. ¿Significa eso que ahora somos una familia de verdad? ¿Como las familias de mis libros de la escuela? La pregunta flotaba en el aire como una oración esperando respuesta. 6 meses después, Millbrook, New Hampshire, se había convertido en su hogar de una forma que Victoria nunca esperó. Cuando conoció a Jake Morrison en su garaje aquella tormentosa noche de octubre, abrió un centro de investigación de Sterling Pharmaceuticals a 40 minutos de la ciudad, centrado específicamente en tratamientos innovadores para el TEPT para veteranos en transición a la vida civil. Jake había ampliado el taller de reparación de automóviles de Morrison a un programa de formación integral para exmilitares que aprendían oficios civiles, enseñándoles que había vida y propósito más allá del uniforme. Emma había empezado 1er grado en la escuela primaria Millbrook y ahora podía cambiar el aceite, identificar problemas comunes del motor y navegar por terreno de descanso con igual habilidad y entusiasmo. Se habían convertido en el tipo de familia que crecía orgánicamente a partir de traumas compartidos y el amor elegido en lugar de parentescos y documentos legales, más fuertes por haber sido puestas a prueba por circunstancias que habrían destruido lazos más débiles. La brújula ahora vivía en el alféizar de la ventana de su cocina, captando la luz de la mañana como una promesa diaria de que el pasado podía coexistir con el presente sin destruir el futuro. Victoria encontraba a Jake allí a veces, de madrugada, tomando café y estudiando los 10 nombres grabados en su superficie. 8 hermanos caídos junto a 2 familiares vivos que le habían devuelto el sentido a su vida. ¿Crees que lo aprobarían?, preguntó una mañana particularmente hermosa mientras Emma practicaba nudos de supervivencia en el patio trasero bajo el sol otoñal. ¿De qué específicamente?, preguntó Victoria, aunque sabía exactamente a qué se refería. Ella se había estado preguntando lo mismo durante meses. De volver a ser feliz, de tener esta vida, esta familia, esta oportunidad de algo que creía haber perdido para siempre. Señaló la risa encantada de Emma, la vida que habían construido juntos, a partir de los restos de sus penas y culpas. Creo que querrían que vivieras, dijo Victoria con sencillez, rodeándolo con sus brazos por detrás y apoyando la mejilla en su ancha espalda. Creo que querrían que amaras y que fueras amado a cambio. La pequeña boda tuvo lugar en octubre, exactamente 1 año después de la noche en que Emma se perdió en el desierto de las Montañas Blancas y cambió sus vidas para siempre. Celebraron la ceremonia en el garaje de Jake, decorado con hojas otoñales y luces blancas colgadas entre los bancos de trabajo, a la que asistió lo que parecía ser toda la población de Millbrook, además de la clase de 1er grado de Emma. Emma fue la portadora de los anillos, llevando los anillos en una pequeña caja de madera que Jake había tallado él mismo durante las largas tardes de invierno, cuando Victoria aún conducía de ida y vuelta desde Boston. La brújula, pulida hasta brillar como el oro a la luz de la tarde, reposaba en su altar improvisado junto a una fotografía enmarcada de 8 jóvenes soldados que nunca volverían a casa, pero cuyos nombres ahora formaban parte de una familia que había encontrado su camino en la oscuridad hacia algo parecido a la paz, la esperanza y el tipo de amor que sobrevive a todo lo que la vida le lanza. Esa noche, después de que los invitados se fueran a casa llenos de pastel, baile y celebración pueblerina,
Después de que Emma se durmiera entre ellos en el sofá, todavía con su vestido de niña de las flores, Victoria y Jaque se sentaron en el porche trasero a ver cómo la primera nevada de su vida matrimonial comenzaba a caer en las montañas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Emma no se hubiera perdido esa noche?, preguntó Victoria, con la cabeza apoyada en el hombro de Jaque mientras veían cómo Winter transformaba el paisaje en algo limpio y nuevo. Jaque la atrajo hacia sí, su pulgar trazando automáticamente la rosa de los vientos tatuada en su dedo anular. Un tatuaje a juego que Victoria ahora también llevaba, tinta permanente que marcaba un compromiso permanente. Creo que nos habríamos encontrado con el tiempo, dijo con la seguridad de quien ha aprendido a creer en las segundas oportunidades. Hay cosas que están escritas en las estrellas, el destino o la fuerza que decide que las personas rotas a veces sanan juntas. Como volver a casa después de un largo despliegue, asintió Victoria en voz baja. Como volver a casa, confirmó Jaque y la besó mientras la primera nieve de su nueva vida juntos cubría las montañas de un blanco prístino. Limpio como el perdón, brillante como la esperanza, eterno como el amor que habían construido de las cenizas de sus penas separadas.